Hola, hola, hola. Probando. Ahí estamos al aire. Consultando algunos detalles. Avísenme por favor alguno ahí en el chat si se escucha. Testing. Buenísimo. Pues vamos a ir arrancando. Y levantamos el texto. Un poco lo que quiero comentarles hoy. De qué vamos a hablar. Iniciamos. Vamos a probar a compartir o terminar. Buenísimo. Debería estar a terminar. Desde Colombia. Genial, bienvenidos. Vamos a arrancar así. Cumplimos un poco con el horario. Bien, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Ahí vamos a dejar el chat. Les comento que hay un chat de IRC que está abierto. Lo he dejado abierto esta vez. Vamos a dejarlo ahí en stand-by. Vamos a dar la charla sobre lo que queremos hablar, un poco sobre el examen 101 del EPIC. Ahora les voy a comentar un poco de qué se trata todo esto. Y después cortamos y quedamos un rato conversando por IRC, sacando dudas y los inconvenientes que puedan tener, las preguntas que tengan. ¿De qué se trata un poco este seminario? En estas 4 charlas, partiendo de hoy lunes 21, miércoles 23, lunes 28 y miércoles 30, vamos a estar hablando sobre los 4 primeros exámenes de las certificaciones internacionales del EPI. Ustedes saben que los cursos de Linux que damos nosotros en CLA, en carrera Linux, son cursos orientados a la certificación del EPI. Y esa certificación, en realidad, es una aval internacional que nos permite, de alguna forma, garantizar ante ciertas organizaciones, ciertas empresas, los conocimientos que uno pueda tener sobre Linux en general y sobre ciertos conceptos de Linux básicos o más avanzados dependiendo de los exámenes que uno haya rendido. Son internacionales, por lo tanto tienen validez en todo el mundo y las certificaciones son 3. Las LPI Certification número 1, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En este seminario vamos a hablar sobre las 2 primeras, sobre la certificación LPIC. Vamos a ir escribiendo por acá. Vamos a levantar la terminal, si se puede ver. Vamos a ir haciendo ahí el resumen.
Ahí debería estar la terminal. Vamos a estar hablando sobre... antes que nada voy a presentarme. Para el que no me conoce, yo soy Diego Córdoba. Soy ingeniero en informática en realidad. Y trabajo en Linux, capacitando, doy clases en la universidad sobre seguridad, sobre redes seguras, monitoreo de recursos de red y montaje de servicios. Y acá en Carrera Linux estoy dando los cursos de Linux básicamente y los cursos de ética hacking. Los pueden ver ahí en nuestro sitio. Por el que esté interesado va a poder acceder ahí. Incluso ya podemos llegar a mandar algún tipo de promociones, algún tipo de temarios de cursos nuevos, gracias a que han registrado sus correos electrónicos. Este es el sitio nuestro, ahí tenemos un poco todo el temario de nuestros cursos. Este es nuestro blog, donde vamos subiendo artículos. Todas las semanas vamos posteando artículos nuevos, como para ir devolviéndole un poco a la comunidad lo que uno ha aprendido durante este tiempo. Y les comentaba que en esta serie de charlas, en estas 4 charlas, vamos a estar hablando sobre LPI. Y las certificaciones que brinda. Las certificaciones son, como les decía, la certificación LPI 1, la certificación LPI 2 y la certificación LPI 3. Cada certificación tiene sus exámenes. Vamos a basarnos en esta charla, como les decía, en los 2 primeros. Aquí tenemos el examen 101 y 102. Y aquí tenemos los exámenes 201 y 202. Las certificaciones se van rindiendo en orden, o sea, uno para poder certificar el nivel 2 de LPI, los exámenes 201 y 202, tiene que haber previamente certificado el nivel 1, por lo tanto tiene que haber aprobado con cierto porcentaje los exámenes 101 y 102. Los exámenes por lo general se tratan de preguntas de múltiple choice, de preguntas-respuestas, donde uno va seleccionando la respuesta correcta, y son exámenes bastante extensos para el tiempo que nos dan. En realidad, por lo general son exámenes de 60 preguntas en 90 minutos, más o menos para que tengamos una idea de cómo se va rindiendo. Y cada examen va elevando los contenidos y la dificultad progresivamente, de modo que, por ejemplo, los exámenes 101 y 102 son bastante básicos sobre Linux, sobre un poco la arquitectura, la filosofía y el funcionamiento a nivel de operación del sistema operativo, mientras que los 201 y 202 ya van un poco más allá a lo que es la arquitectura del kernel, lo que es el funcionamiento interno del sistema, lo que es algunos servicios de correo electrónico, servicios de web, redes privadas virtuales. Vamos a ir comentando un poco algunos tópicos de cada uno de estos exámenes para que nos ubiquemos qué tendríamos que saber nosotros en cada examen, y por supuesto vamos a profundizar un poquito sobre algunos de los tópicos principales de cada uno de ellos. Hablando un poco en detalle sobre el examen 101, acá vamos a hacer un pequeño cronograma. Hoy, 21 de octubre, vamos a estar hablando sobre el 101. El 23 de octubre hablaremos sobre el 102. El 28 de octubre hablaremos sobre el 201 y el 30 de octubre hablaremos sobre el 202. Les comento que yo soy certificado del EPI 1, yo rendí los exámenes 101 y 102, y ahora estoy por rendir los 201 y 202, así que tenemos una base bastante importante sobre lo que serían las certificaciones. En esta primera charla vamos a empezar a hablar sobre el examen 101 y los tópicos que incluyen este examen. El examen 101, todos los exámenes del EPIC los pueden encontrar en este sitio. Vamos a poner acá el sitio de Carrera Linux, el sitio nuestro, el blog, este es el sitio, este es nuestro blog, eso para informar. Está el blog mío también, con un poco las redes sociales y unos links a Carrera Linux. Y está el sitio de LPI, que van a poder visitar
para encontrarse información de último momento en realidad sobre las certificaciones. Estos exámenes tienen ciertos temarios básicos, pero los detalles de los temarios van a ir cambiando, van a ir actualizándose con el tiempo. Incluso ahora en noviembre se modifican algunos temas de los exámenes del EPIC 2, 201 y 202, y algunos de los exámenes del EPIC 3. Los del EPIC 3 son 4 exámenes, 301, 302, 303 y 304, que dejaremos para algún tópico más adelante. El examen 101, para que veamos de qué se va a tratar todo esto, habla sobre básicamente 4 aspectos de Linux que tienen que ver con la arquitectura del sistema operativo, la arquitectura del kernel de Linux. En realidad hoy vamos a hablar un poco sobre esto, la gestión de software del sistema operativo, o sea, cómo instalamos y cómo instalamos aplicaciones, qué mecanismos tenemos, qué alternativas tenemos, comparado por ahí con otros sistemas operativos que no son abiertos. Habla también sobre comandos básicos del sistema en realidad, porque no se profundiza demasiado en comandos en el examen 101. Vamos a ver que el 102 ya incorpora bastantes más comandos, por lo tanto, comandos incluso la parte de shell scripting. Por lo tanto, vamos a profundizar más que nada en la parte de comandos y shell scripting durante la charla del examen 102, perdón, el miércoles que viene. Comandos y administración básica de dispositivos. Básica, dispositivos y sistema de archivos jerárquico. Digo administración básica en realidad porque se trata de nociones básicas. Todo esto se profundiza después en el examen 201, donde ya se trabaja sobre módulos, sobre controladores, sobre cómo hacer que Linux reconozca los dispositivos y los pueda trabajar de alguna manera eficiente. Incluso tuneando algunos aspectos de ciertos dispositivos, como los discos, por ejemplo, para lograr cierta eficiencia en su trabajo. Los tópicos de los exámenes van dividiéndose en números en realidad. Tópico 101.1, 101.2, 101.3, que son los puntos principales que uno debería cumplir para de alguna forma cubrir el temario original de los exámenes. Todo esto está explicado ahí en el sitio del EPI. Yo estoy un poco sacando información de ahí, les voy explicando, les voy resumiendo un poquito lo que deberíamos conocer para trabajar con un sistema Linux. Para los que están sumando ahora, les comento ahí que está el chat abierto. Hemos suspendido un poquito el chat. Les doy la bienvenida a todos de nuevo. Ahora cuando terminemos la charla, calculamos tipo 1 hora más o menos, como a las 8 estar terminando la charla, para ponernos para seguir sacando dudas por chat, por IRC. Tienen el link de la terminal de chat ahí en la pantalla para que lo puedan acceder. Luego de cada una de las charlas, esto va a quedar publicado en nuestra galería de videos. Van a poder ver la galería de videos por acá. Después les dejo estas pantallas si quieren ir documentando algunos links. Ahí colgaremos carrealino.com.ar/videos, colgaremos los videos de streaming de estas charlas para que los puedan disponer si no pueden estar presentes hoy. Y por supuesto, quien quiera contactarme por mail, ese es mi correo personal, es gtalk, y el correo de informes para ventas e información sobre precios de cursos, temarios, promociones y demás, es informes@carrealino.com.ar. Pueden contactarse ahí que con todo gusto estaremos disponibles. Continuando un poquito con nuestra charla, vamos a ir viendo algunos de los tópicos principales del examen 101. El primero de ellos es el tópico, vamos a ir, el 101.1, es el que habla un poco sobre la arquitectura del sistema operativo y el hardware. El sistema operativo, en realidad, Linux, se
forma arquitectónicamente como una conjunción de dos grandes partes que son el sistema operativo propiamente dicho, el sistema GNU. No vamos a entrar demasiado en detalles sobre la historia, ya que en otros seminarios que pueden ver ahí en nuestra galería de videos hemos hablado bastante sobre historia, sobre una introducción a Linux. Así que diremos básicamente que el sistema se estructura en dos grandes partes. Una de esas partes es el sistema GNU, por un lado, y por otro lado tenemos el kernel Linux. Y esto lo he puesto en este orden, no por importancia, sino por una cuestión de arquitectura. Generalmente en los diagramas de arquitecturas, en la parte superior está el nivel de usuario y en la parte inferior está el nivel del fierro, el nivel del hardware. Aquí tendríamos, por ejemplo, las aplicaciones, mientras que debajo del kernel tendríamos el hardware. Los controladores y demás. La parte que nos interesa a nosotros como estudiantes de LPI, si queremos rendir las certificaciones, son estas dos del medio. El sistema operativo GNU y el kernel Linux. El sistema GNU es el que nos da toda la serie de utilidades para que nosotros podamos interactuar con la máquina, mientras que el kernel Linux es el que se encarga de acceder al hardware, el que se encarga de trabajar directamente con los dispositivos de hardware, ya sea memoria, procesamiento, el manejo de planificación de procesador, de procesos, lo que es el manejo de entrada-salida, administración de redes, todo eso es administrado directamente por el kernel. O sea, el kernel tiene diversos módulos que le van a permitir ir realizando diferentes tareas. Por ejemplo, administración de procesos, de memoria. Vamos a resumir un poquito, así no perdemos tanto tiempo. Administración de procesos, administración de memoria, la administración de entrada-salida, lo que tiene que ver con dispositivos físicos de entrada-salida, incluyendo sistemas de archivos. El file system, el virtual file system, en realidad. Esto se escribe así. En otras charlas estaremos hablando sobre Virtual File System y sobre el sistema de archivos jerárquico, esto que comentaba recién, porque en realidad en Linux, en el sistema GNU Linux en general, tenemos un solo sistema de archivos virtual, con un solo directorio de raíz, del cual se descuelgan todo el árbol de directorio del sistema, a diferencia, por ejemplo, de un sistema Windows, de un DOS. Tenemos solamente un sistema de archivos virtual para todo el sistema, para todos los discos, que uno pueda tener, todos los dispositivos de almacenamiento, y de ese sistema de archivos virtual nosotros vamos a ir cargando de alguna forma, o el sistema va a ir cargando de alguna forma, algunos directorios como puntos de montaje de dispositivos de almacenamiento, algunos directorios que serán directorios virtuales, en los cuales tendremos archivos que se verán como archivos, pero no son archivos reales guardados en disco. Por ejemplo, archivos de administración de procesos, archivos de dispositivos. Vamos a ir viendo esto luego cuando hablemos del sistema de archivos virtual, que es otro de los tópicos de los que hablan la certificación del PIC. Esta parte del kernel de Linux es muy importante en realidad porque ahí tenemos todas las características de por qué Linux existe y cuáles son las tareas que realiza. Y nosotros tenemos a nivel del sistema operativo GNU algunas herramientas, llámese comandos, llámese frontend gráficos, que nos van a permitir administrar todas las partes del sistema Linux. A través de llamadas al sistema, hay una capa acá intermedia que no he querido poner para no complicar demasiado. Hay una capa acá en el medio que se llama interfaz de llamadas al sistema. Llamadas. Que en realidad es un estándar que se llama POSIX. Punto 1. Un estándar de Unix. La interfaz de llamadas al sistema es un API heredado del Unix. El nombre POSIX se lo dio Richard Stallman con la generación del sistema GNU Linux y demás. El POSIX en realidad es un API como cualquier otro API. Para el que no sabe el concepto de API, es una serie de funciones que nos permiten desde una capa de una arquitectura, como en este caso el sistema operativo,
poder ejecutar funcionalidades de otra capa como es el kernel. Yo en el sistema operativo, a través de comandos, puedo acceder a funcionamientos internos del kernel. Por ejemplo, el manejo de procesos con comandos que yo voy a ejecutar que van a estar realizando llamadas al sistema o ejecutando, en palabras simples, funciones de este API para poder ejecutar esas llamadas al sistema. Por ejemplo, un comando PS, vamos a ir haciendo acá algunos ejemplos. Esta es mi máquina. El comando PS que me muestra los procesos locales que están corriendo en mi terminal y en mi usuario. Es un comando que accede al sistema operativo, accede al kernel. Yo estoy trabajando en el sistema GNU, o GNU, como le gusta llamarlo a Richard Stallman. El comando PS y tantos otros comandos, por ejemplo, los que acceden a dispositivos de almacenamiento, a archivos, que abren archivos, que cierran archivos, están accediendo internamente al kernel. Necesitan acceder al kernel porque el kernel es el que tiene la información de cuáles son los procesos que están corriendo, en qué estado están esos procesos, cuáles son los process IDs. Un poco vamos a hablar un poco sobre esto también. Fijémonos, por ejemplo, la lista completa de procesos del sistema. Sobre estos comandos vamos a ver después. Tenemos bastante información sobre cada uno de los procesos que están corriendo, y esa información no la tiene el sistema operativo, sino que la tiene el kernel, y nosotros se la consultamos a través de una llamada a una función del bajo nivel, que es la llamada del API de POSIX. Cuando yo guardo un archivo, que estoy escribiendo un archivo en disco, que estoy abriendo un archivo de disco, necesito acceder al bajo nivel para que el kernel acceda al dispositivo a través de su controlador, a través de su archivo, entre comillas, de dispositivo, que es la interfaz unificada que nos permite acceder a los elementos del almacenamiento. Y eso, todo ese funcionamiento está llevado a cabo en la capa del sistema operativo, está llevado a cabo acá. El kernel es el que termina accediendo al disco, el que termina accediendo al procesamiento, a la memoria, pero nosotros podemos acceder a esos datos a través del sistema operativo GNU, que sería el alto nivel, utilizando llamadas al sistema, utilizando comandos. Incluso si nosotros programamos en lenguaje C, por ejemplo, vamos a ver que una de las partes principales de la administración de software es la compilación de aplicaciones, y el 90% de las aplicaciones en Linux están escritas en C, C, C++, usando incluso librerías gráficas como GTK, como Qt, que nos permiten compilarlo y hacerlo andar todo nuestro software directamente en una plataforma de 32 o 64 bits basada en Unix, basada en POSIX, que es el estándar de lo que sería el Unix, Linux, todos los heredados de Unix en realidad. Y si nosotros programamos, también podemos programar en el alto nivel o podemos programar en el bajo nivel, ya sea programando directamente para el sistema GNU o programando POSIX, programando esas llamadas al sistema, preguntándole al sistema operativo ciertos datos, como el estado de algún archivo, como el estado de algún proceso, incluso la generación y eliminación de procesos del sistema. Nosotros podemos trabajarlos directamente a ese nivel. Esta sería entonces uno de los puntos fuertes del examen 101, lo que es la arquitectura del sistema operativo. Acá se trabajan también el tema de módulos. En el kernel de Linux también tenemos módulos. Estoy poniéndolo por acá. Los módulos del sistema. Los módulos son partes del kernel de alguna forma que están separadas del kernel. Yo puedo compilar el kernel, es uno de los tópicos también de estos exámenes, la compilación del kernel, más que nada de los exámenes 200. Yo puedo compilar el kernel de dos formas, agregando todas las funcionalidades de hardware, o la mayor parte de las funcionalidades, al propio kernel, para que acceda directamente, de una manera bastante eficiente, o puedo compilar algunas funcionalidades como módulos. Esos módulos, si bien no son tan eficientes como tener compilados todas las funcionalidades dentro del kernel, para que tengan una idea, por ejemplo, el acceso a sistemas de archivos cifrados, veamos algunos módulos, vamos a ir viendo algunos comandos también. Comando lsmod, por ejemplo, me permite listar los módulos que están cargados en mi sistema operativo en este momento. Lsmod me lista los módulos, y aquí tenemos algunos módulos, como por ejemplo el núcleo de USB, de administración de USBs, el USB Common. Tenemos módulos como módulos SATA, que nos van a permitir acceder a sistemas de archivos. Tenemos módulos
¿Hay algún otro conocido? PS Mouse, que me permite acceder a mi mouse de USB. Y esos módulos no están compilados directamente en el kernel, acá tenemos algunos módulos de sonido, sino que se cargan y se descargan a gusto de cada uno según las necesidades que uno tenga. La ventaja que tenemos es que si yo no necesito ciertos módulos, los puedo descargar, suponiendo que no tengo algunos dispositivos, los puedo descargar reduciendo el consumo de memoria del kernel. Por lo tanto, es importante que sepamos cuáles son los módulos que uno está trabajando. Por ejemplo, ahí tengo la NVIDIA, mi placa gráfica, la parte multimedia, algunos módulos de sistemas de archivos, Fuse, Loop, que me permite cargar imágenes, por ejemplo, de disco como si fuesen sistemas de archivos, como si fuesen particiones, contarlas. NFS, acá tenemos algunos de VirtualBox. Ese es el listado de módulos. Y es uno de los tópicos también del examen 101. ¿Cómo se cargan o se descargan módulos? A través de otros comandos, como ser, por ejemplo, modprop, acá iría el nombre del módulo, para levantar un módulo, o modprop -R para bajar un módulo. Esto yendo un poco más al detalle, por supuesto. No es tanto la idea de esta primera charla. O rmmod, hay varios comandos que nos permiten trabajar con módulos. Esos módulos, una vez que yo tengo el kernel compilado, en general cuando uno instala un Linux, ya tiene el kernel compilado en el sistema operativo. Uno después puede, por supuesto, descargarse un fuente del kernel, el código fuente. Ya hablamos un poco sobre qué es fuente, qué es la compilación. Uno podría descargarse el código fuente del kernel, modificarlo, adaptarlo, reconfigurarlo de alguna forma, de acuerdo a las necesidades que uno tenga, y después compilarlo. Y parte de ese kernel que yo he compilado podrán ser funcionalidades embebidas dentro del kernel o podrán ser funcionalidades que yo he cargado como módulos. Uno puede decidir, en muchos de los casos, cuando una funcionalidad funcionará dentro del kernel, valga la redundancia, o funcionará como módulo, dependiendo de lo que uno necesite. Así que acá ya hemos hablado un poquito sobre módulos, algunos comandos que deberíamos saber para esta certificación, rmmod, lsmod, para poder trabajar. Hay algunos directorios en el sistema de archivos virtual que veremos más adelante, que tienen que ver específicamente con la parte de hardware y la parte del sistema operativo. Por ejemplo, y la administración un poco del kernel. Por ejemplo, warproc es un directorio de archivos que no existen realmente en el disco, sino que es un directorio virtual. Vamos a hablar después sobre sistema de archivos virtual, pero eso sería un directorio virtual que contiene archivos que le sirven al kernel para administrar los procesos. Ya les comento un poquito de esto. Tenemos otro como /d, que nos permite administrar dispositivos. Esto es administración de procesos, dispositivos, viene de device. Por ejemplo, si yo me fijo, esos directorios no existen, son virtuales. Si entramos acá, por ejemplo, en mi terminal, cualquier cosa que no se cargue bien la terminal o no se refresque bien la pantalla, por favor, avísenme. Llevo un ls al /proc, por ejemplo. Veremos, vamos a repetir el comando si lo pueden ver todos. Un ls al /proc. Veremos que tenemos varios directorios que tienen que ver muchas veces con process IDs, con identificadores de proceso del sistema, y esos directorios van a tener adentro, por lo general, descriptores de archivos, archivos especiales del sistema, como por ejemplo archivos de pipe, archivos de sockets, que nos permiten comunicar procesos. Es uno de los tópicos de funcionamiento del kernel, básicamente uno de los tópicos del POSIX, de esta interfaz llamada sistema que comentaba recién, que nos permite a nosotros dentro del sistema operativo comunicar un proceso con otro. Por supuesto, tendríamos que programar un poco. Si alguno está en alguno de los cursos de programación C, esos temas se ven ahí, para poder hacer, por ejemplo, archivos especiales que nos permitan hacer que un proceso le envíe información a otro, y a su vez el otro pueda responderle. Incluso la comunicación de procesos en equipos distintos a través de sockets, un socket especial que es el socket inet, que es la forma de comunicarse en redes TCP/IP común y corriente como todo el mundo está acostumbrado a hacer. Pasa que eso funciona internamente en el sistema operativo. Y lo bueno que tiene este directorio, y más que nada tendiendo a lo que es la certificación 101, el primer examen, son algunos archivos que nos permiten, que nos dan información a nosotros. Como por ejemplo,
archivos como CPU Info, tiene información sobre microprocesadores, MEMInfo tiene información sobre memoria, swaps, stat, son archivos que se cargan o se crean, realmente se crean en memoria, cuando nosotros iniciamos la computadora, cuando arrancamos la máquina, durante el proceso de arranque se crean estos archivos. O sea, no son archivos que están guardados en disco, incluso si los modificamos, esos cambios se pierden, porque los archivos se regeneran cada vez que yo arranco la máquina. No están guardados en el sistema de archivos, aunque parezca mentira, por más que se vean en el sistema de archivos raíz, después hablaremos, no están porque es un sistema de archivos virtual. El barra prop es virtual. ¿Qué tenemos de interesante acá? Tenemos, por ejemplo, vamos a hacer un cat. El cat, para el que no conoce, es un comando que me lista el contenido de un archivo. Un cat a la barra prop CPU info para ver, por ejemplo, la información del microprocesador que leyó el kernel cuando inició, que leyó mi kernel cuando inició mi máquina. En este caso, por ejemplo, vemos que tengo dos cores, es un Intel, es un Core 2 Duo, modelo de 7200 de 2.53 GHz. Ahí nos da un poco más de información sobre el fabricante, nos dice que tenemos dos cores, dos núcleos en ese microprocesador, y nos da información de los dos. Fijémonos que acá tiene el comando, acá tenemos información sobre el procesamiento, hasta acá abajo, y acá tenemos el procesor 1, que dice que el primero, a ver si se alcanza a ver ahí en la pantalla, el primero es el 0, casi todo en Linux se comienza a numerar desde 0, el procesor 0 es el primer core, nos da la marca, modelo y demás, y el procesor 1 es el segundo core, del Core 2 Duo. Termina Intel, nos da otra vez la información que tiene, la frecuencia a la cual está trabajando, memoria caché, tamaño de memoria caché, 3 megas y demás. Y acá tenemos algunos flags, que son de alguna forma banderas o información que nos brinda a nosotros el procesador para que sepamos qué soporta y qué no soporta. Por ejemplo, si alguno tiene un microprocesador que soporta virtualización, aquí veremos algún flag como PMX, por ejemplo, que son flags o son palabras, por decirlo de alguna forma sencilla, que identifican a cada una de las características del micro. La virtualización, a nivel de procesamiento, es una de esas características. Ahí tenemos entonces información de procesamiento. Esa información se lee cada vez que arranco la máquina. Incluso si cambio el procesador de mi máquina, apago la máquina, cambio el micro y arranco de vuelta, esa información va a cambiar porque va a leer la información del micro nuevo. Lo mismo ocurre con la memoria, por ejemplo. Proc MEMInfo y vemos información de la memoria de nuestro sistema. Aquí tiene el comando, ahí tenemos la cantidad total de memoria, son 2 GB en mi máquina, está escrito en kilobytes, memoria libre, memoria en buffers, memoria usada en caché, swap, memoria activa, inactiva. Por acá tenemos páginas de memoria, por ejemplo, a ver, páginas de memoria virtual malloc, son páginas de memoria asignadas dinámicamente por procesos. Habría que entrar un poco más en detalle en lo que es el mapa de memoria de cada proceso, pero para que tengamos una idea, la información sobre nuestra memoria está acá adentro. Páginas anónimas, páginas mapeadas, esa es una forma de trabajo de los procesos que permiten mapear archivos directamente en páginas de memoria RAM. Generalmente las páginas son de 4 kilobytes, debe estar el dato por ahí. Páginas de memoria compartida, que es otro de los mecanismos, hablando un poco de comunicación entre procesos. La memoria compartida o shared memory es un mecanismo de comunicación que nos permite definir segmentos de memoria de alguna forma públicos entre ciertos procesos que compartan cierta información. De modo que un proceso puede escribir en la memoria y otro proceso podría leer. Por defecto, un proceso no puede escribir la memoria de otro proceso por una cuestión de restricción del sistema operativo. Así que tenemos todo ese manejo de memoria y manejo de dispositivos. Eso sería entonces un breve vistazo a lo que es el barra prop, uno de los directorios virtuales que se estudian durante el tópico 101 el primer tópico de la certificación. Luego el barra dev, por ejemplo, vamos a hacer un listado del barra dev.
para que veamos qué es lo que tenemos aquí. El barra dev, vemos que tenemos los archivos en amarillo. Generalmente en ese color están los archivos de dispositivos. Y acá tenemos dispositivos de todos los dispositivos de almacenamiento, dispositivos de intercambio de información por serie, dispositivos de bloques y de caracteres, en realidad, técnicamente como se llama. Y se ven todos los dispositivos del sistema, o la mayor parte de dispositivos, salvo algunos especiales como las interfaces de red, que no están en este directorio, pero se ven, por ejemplo, estos de acá, SDA 2, 3, 5, son todas particiones de un disco. El disco es SDA 2 es, por ejemplo, la segunda partición primaria, 3 es la tercera, que en este caso, en mi caso particular, es una partición extendida, y el 5, 6 y 7 son 3 unidades lógicas dentro del primer disco. Y acá tengo otro disco con una sola partición primaria con su información. Es el nombre del dispositivo, en realidad son dispositivos de bloques, para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Hay otros dispositivos, todos estos que dicen TTI, TTI2, hasta TTI, acá tenemos toda la lista, 49, 50, 63, son 64 dispositivos TTI, son terminales de teletipo, que son esas terminales que uno puede trabajar directamente cuando arranca un Linux en modo texto. TTI 0, TTI 1, TTI 2 son las terminales de texto donde uno está trabajando. Después tenemos, por supuesto, las PTS, este directorio que ven acá. El PTS tiene adentro pseudo terminales, de ahí vienen la sigla. Las pseudo terminales son emulaciones de terminales de texto, pero para trabajar sobre entorno gráfico, para, por ejemplo, levantar un emulador de terminal como este que están viendo ustedes, es uno que se llama Tilda, o cualquiera, el XTerm, el Genome Terminal, cualquiera que uno esté acostumbrado a utilizar. Son todos emuladores de terminales en modo gráfico que nos permiten acceder a los mismos contenidos, al mismo funcionamiento que tiene una terminal de texto, pero a modo gráfico. Y además, las pseudoterminales se usan por algunos protocolos para levantar, por ejemplo, terminales remotas, como por ejemplo un SSH, que nos permite entrar a una terminal remota de un servidor, de una máquina Linux, a través de la red, como Internet, y estar trabajando ahí como si fuésemos locales de alguna forma. Y acá tenemos bastantes dispositivos, como se verá, algunos dispositivos especiales del sistema, como el dispositivo nulo, que se usan por algunos dispositivos, por algunas aplicaciones, incluso uno puede llegar a utilizarlos lo ha utilizado alguna vez en algún tipo de scripting. Todo lo que cae en el dispositivo nulo desaparece, en realidad se descarta, es una especie de hoyo negro, digamos, de dispositivo en Linux. Tenemos dispositivos de video, esta es mi webcam, el dispositivo 0 que entrega valores nulos para poder ser leídos y cargados, por ejemplo, en algún sistema de archivos. Si uno está formateando un disco en bajo nivel, podría utilizar el dispositivo 0 para escribir en la superficie del disco bits en 0 durante toda la superficie, sobre toda la superficie, y hacer un formateo de bajo nivel de alguna forma. Eso sería entonces un poco. Acá están algunos dispositivos Fuse que tienen que ver con sistemas de archivos a nivel de usuario, que le sirven a Linux básicamente para montar dentro del sistema operativo sistemas de archivos que no son nativos de Linux, como un NTFS 3G o algún otro. Acá tenemos el NVIDIA, que es mi placa gráfica. Esto varía mucho dependiendo del hardware que tenga uno, pero por lo general hay muchos dispositivos que se mantienen. El null, el 0, lo que son los random, el random y el random, los TTI, los SD, los loop, son dispositivos que se mantienen de una máquina a otra. Lo que puede ir cambiando por ahí son los dispositivos de sonido, dispositivos de video, que dependen mucho del hardware de cada máquina. Y hay algunos, estos que están así en celeste, son enlaces simbólicos, symlinks, que están apuntando a ciertos dispositivos en este caso CD-ROM, CD-RW4, están apuntando a dispositivos de lectura-escritura ópticos, que son mi lectora de CD, mi lectora grabadora de DVDs en realidad. Eso sería entonces un poco un vistazo sobre los dispositivos que tiene Linux. Y este directorio, como les comento, el barra dev es un directorio virtual. Ese directorio se crea y se carga, se llena
durante el arranque de la computadora. Algunos habrán notado cuando arranca un Linux, si alguno fue un poco eh, detallista, cuando arranca, una de las primeras cosas que dice el sistema, que dice el log del sistema en el arranque, es que está poblando el sistema de archivos /d. O sea, está detectando el hardware de la máquina y está creando estos dispositivos. Y después, una vez que los carga, empieza la carga del sistema operativo normal. Esos serían entonces algunos de los comandos, algunos de los directorios importantes. Hay varios comandos también. LSPCI, LSUSB, que nos permiten acceder a dispositivos o la información de dispositivos PCI detectados. LSUSB para ver la información de dispositivos USB detectados. LSHW, que nos permite hacer un chequeo general del hardware. No chequeo, sino un listado del hardware. Este es un paquete que hay que instalar en la distribución. Pero el resto, lo que es PCI y USB, ya están instalados y se pueden usar tranquilamente. Por ejemplo, el SPCI, el comando, me muestra los dispositivos PCI o dependiendo de controladores PCI, dependientes de controladores PCI que encontró Linux en mi máquina. Por ejemplo, ahí tenemos PCI Express de Intel, es una placa Asus en realidad, con chipset Intel. Tenemos PCI Express, acá tenemos dispositivos de USB, por aquí tenemos, a ver, acá tenemos el controlador SATA de mi sistema de almacenamiento. Acá tenemos mi placa aceleradora de NVIDIA, una GeForce, SATA 2, PATA, son los CIDE, bien digo. Y aquí tenemos una interfaz de red Realtek 8139, que es el modelo que detectó. Estos, si los dispositivos funcionan bien, significa que los detectó y los cargó perfectamente. Si no funcionan, siempre el LSPCI va a verlos de alguna forma, debería verlos. Y uno después tendrá que buscar controladores con modelos, con la información que uno tiene en esta salida, para poder encontrarse el driver correcto para hacerlo andar. Eso es LSPCI. LSUSB, por otro lado, tiene información sobre dispositivos USB conectados al sistema. Entre otros, por ejemplo, aquí tengo un mouse, mi mouse, y tenemos, por ejemplo, Netscroll, Pixel Imagine. Esta es mi webcam que está cargada en el sistema operativo. O sea, es una webcam USB, ahí tenemos un poco de información. Eso sería un poco entonces algo de acceso al hardware, algo de el tópico 101, lo documentamos por aquí, 101.1. Es uno de los tópicos del primer examen. Como verán, no es para asustarse, pero son algunos extensos. Otro de los tópicos que tenemos es el 101.2, que se trata básicamente del sistema de arranque, el boot, o el arranque del sistema, vamos a ponerlo en castellano. El arranque del sistema tiene que ver con el cargador de arranque, tiene que ver con el inicio del kernel de Linux, tiene que ver con los RAM levels, vamos a poner la configuración del inicio, tiene que ver con comandos como DMES, que nos permiten mostrarnos mensajes que recogió Linux durante su arranque para que nosotros sepamos después si Linux cargó bien o si hubo algún problema, dónde estuvo la falla. Esos comandos nos permiten trabajar un poco después en el sistema operativo sobre la secuencia de arranque y poder corregir por ahí algunos módulos, la carga de algunos módulos de alguna forma. Este primer examen es, si bien parece complicado, es bastante conceptual. Sobre todo esto no es tanto de solucionar problemas de dispositivos y demás, sino que bastante conceptual. O sea, saber para qué sirven las cosas más que tratar de solucionar algún problema real y demás. Tenemos, como les comentaba, los RAM levels. Los RAM levels o niveles de inicio del sistema operativo, que tienen que ver con los servicios que se cargan al arranque. Los RAM levels pueden trabajar en dos formas en realidad, lo que sería el System B, o más conocido como LTC
init.d y el nombre del servicio, sería el servicio, y el directorio etc rc, vamos a ponerle numeral .d, que es un directorio que contiene para cada uno de los run levels. Run levels son 6, algunos son operativos, otros no. Vamos a entrar demasiado en detalle en esto ahora, pero para que tengamos una idea, dependiendo del run level, son la cantidad de servicios que estaré montando. ¿Cómo se montan esos servicios? Hay un directorio en el sistema, esto hablando del System B, ¿no? El funcionamiento normal, por ejemplo, de un Debian. Hay un directorio que tiene los binarios o scripts de inicio del sistema operativo con el servicio, por ejemplo, un correo electrónico, un servidor de correo electrónico, un servidor de web, un servidor de cualquier cosa, un SNMP, lo que sea. Incluso algunos servicios del sistema, como Portmap, están corriendo acá, están los binarios acá adentro, y dependiendo del run level que uno cargue, por defecto en Debian es el 2, voy a tener en este directorio etc rc2.d un enlace simbólico que va a estar apuntando. Un enlace simbólico, para el que no conozca, es una especie de acceso directo que va a estar apuntando a un archivo de servicio del directorio init.d. Por lo tanto, si nosotros quitamos de este directorio, del rcx.d, un enlace, cuando arranquemos el sistema en ese run level, ese servicio no va a arrancar. ¿Se ve? Si yo quiero que arranque un servicio en cierto run level, voy a tener que colocar acá un enlace simbólico, y todo se maneja de una forma bastante fácil de administrar, digamos, a través de comandos, como ser el update rc.d para cargar por defecto o detener algún servicio, el service, que nos permite arrancar o detener servicios en tiempo real, o la edición, editando el archivo, el etc inittab, que es el archivo de configuración de inicio del sistema operativo. El etc inittab nos dice, por ejemplo, en qué run level quiero cargar el sistema operativo. Por defecto es un 2, un 3, dependiendo de la distro, por supuesto, un 5. En este archivo vamos a decirle en qué run level queremos cargar, y después con esta combinación nosotros vemos qué servicios queremos cargar en ese run level. Y esto es para System B. System B es una de las arquitecturas Unix heredadas del manejo de servicios. La otra es una que se llama Upstart, que es la que maneja Ubuntu, básicamente, que trabaja con un /etc. A ver, no me acuerdo cuál es el nombre del archivo. No era init.d, ya me voy a acordar. El inittab no se configura en realidad como un solo archivo de configuración de todos los servicios, sino que nosotros vamos a ir configurando archivos individuales para cada uno de los servicios. Ya voy a acordar ahí cuál es el que usa Ubuntu. Pero sería la otra forma que tenemos nosotros de cargar servicios. Cambia un poco la arquitectura de configuración, además. Incluso Debian está tendiendo a usar Upstart. Se supone que en algún momento deberían migrar, o por lo menos eso se anda diciendo. Esto sería entonces el proceso de arranque del sistema, los conceptos que uno debería tener más o menos claro para rendir este tipo de certificación. El tópico 103 habla un poco sobre esto mismo. Vamos a ponerlo por acá. 101.3 en realidad es el que habla sobre cambios de run level, la funcionalidad de cada uno, y sobre el inicio y apagado de la máquina. En cuanto a qué es lo que están haciendo, cómo se inicia, cómo se apaga la máquina, con ciertos comandos en realidad. Por ejemplo, comandos como init, comandos como halt, power off, shutdown, delinit, reboot. Esos comandos nos permiten a nosotros trabajar de alguna forma sobre el inicio y apagado de la máquina. Pero todo un poco completa la parte de run levels, la parte de carga de inicio del sitio operativo.
Después tenemos el tópico 102, la serie de tópicos 102 que tienen que ver con la instalación y administración de paquetes. Vamos a poner acá el 102.1, que básicamente es el diseño de sistema de archivos, raíz, el sistema de archivos virtual, Virtual File System, como comentamos recién, o el sistema de archivos jerárquico, también como se lo puede conocer. Y acá hablan básicamente, uno debería conocer para qué sirven algunos de los directorios principales que uno tiene en un sistema de archivos raíz de Linux. Y después vamos a hablar un poco sobre algunos de ellos. El barra, por ejemplo, barra home, ya hablamos un poco sobre el barra dev, barra bar, particiones, swap, espacio, este es el espacio de intercambio. Cuando se termina la memoria virtual, vamos a hablar después un poquito sobre eso. Puntos de montaje, un valor bastante importante. Hace un rato les comentaba que en Linux tenemos solamente un sistema de archivos raíz, este de acá, por ejemplo. Según el S barra, voy a estar listando el contenido raíz de todo el sistema operativo. Sin embargo, varios directorios de estos no están en el mismo disco. Por ejemplo, en mi caso particular, el barra home es un punto de montaje de otro disco. Incluso un disco totalmente distinto. Tengo dos discos en mi máquina, el barra home está montando un disco distinto. El barra boot en mi máquina están montando una partición distinta de un primer disco. Todo depende de cómo uno haya particionado y trabajado con el disco. Incluso puedo trabajar con particiones virtuales, de alguna forma como un LVM o incluso dispositivos de RAID para lograr redundancia y hacer que el sistema de archivos raíz se monte sobre ese tipo de dispositivos virtuales de alguna forma. ¿Qué es el punto de montaje? El punto de montaje es un directorio que uno crea en el sistema raíz, para poder acceder a una partición, para poder acceder a un volumen lógico, para poder acceder a un dispositivo de almacenamiento cualquiera, incluso para acceder a un archivo de imagen de disco que uno puede estar montando o transformando, entre comillas, el dispositivo a través de dispositivos barra loop. Por ejemplo, esto que les comentaba recién, el barra dev. Estos dispositivos nos permiten a nosotros, entre otras cosas, tienen muchos usos, pero son dispositivos que nos permiten, entre comillas, transformar un archivo de imagen de disco en un dispositivo de almacenamiento masivo, en un dispositivo de bloques. ¿Para qué? Para que yo pueda montar ese dispositivo en un punto de montaje, que es la forma básica que tiene Linux de acceder a un contenido de una partición. Entonces yo podría acceder al contenido de una imagen de disco a través de un punto de montaje, montándolo como cualquier otro disco. Como es un sistema de archivos virtual, una partición, un archivo de imagen se trabajan de la misma forma. Un sistema de archivos cifrado o encriptado se trabaja de la misma forma. Un LVM, un volumen lógico, que es una arquitectura un poco más avanzada de almacenamiento, se trabaja igual. Un RAID se trabaja igual. Una vez que yo tengo el dispositivo, el archivo de dispositivo de almacenamiento o archivo de bloques, dispositivo de bloques, yo lo trabajo exactamente igual para cualquier otro, para cualquiera de ellos. Si es cifrado, si es un LVM, si es un RAID. De esa forma, el Linux simplifica mucho el trabajo y un usuario común o un administrador con comandos tan simples como mount o editando el archivo fstab, que es el que nos permite setear de alguna forma los dispositivos de montaje automático a la hora de arrancar la máquina, puede montar de la misma forma un dispositivo de disco cifrado que un LVM, que un RAID o que una partición común, o incluso una imagen de disco guardada en un archivo. Esa es la gran ventaja que tiene Linux, que desacopla mucho lo que es el manejo en alto nivel de dispositivos de la forma que tenemos de trabajarlos en bajo nivel. Un poco todo esto se ve en los cursos, se profundiza un poco más. Acá simplemente en este seminario estamos haciendo una reseña. Fíjense que son muchos conceptos, no podemos entrar demasiado en detalles. El tema de particionamiento, swap, ya hemos comentado un poquito. Y el Virtual File System, un poco lo de recién, que tenía que ver con directorios como el barra proc o el barra dev, que son los que nos permiten trabajar con dispositivos, con procesos y demás. Incluso archivos que no existen, como les digo, dentro del sistema de archivos.
¿Qué otro tópico tenemos? Tenemos el topic 102.2, que es el Boot Manager. El Boot Manager, por ejemplo, un group, es el que nos permite a nosotros seleccionar un sistema de archivos, un sistema operativo, perdón, de arranque. Lo han visto cuando tienen un dual boot, cuando están instalando un Windows y un Linux en la misma máquina. Uno puede elegir al inicio cuál de los dos sistemas operativos quiere arrancar. Incluso si tiene varios Linux, se puede poner varios Linux en el mismo disco, en diferentes particiones, uno puede elegir después cuál arrancar. Eso lo hace a través de un gestor de arranque o Boot Manager como group. Hasta hace poco los gestores de arranque eran group y eran Lilo, los principales que se tomaban en la evaluación del EPIC. Hoy en día únicamente se está tomando group porque es el que se ha estandarizado más en las distribuciones y el Lilo ha quedado un poco obsoleto en ese sentido. ¿Cómo se dan cuenta de estos cambios? ¿Cuáles son los conceptos que tenemos que ir viendo? Está todo cargado en el sitio de LPI. Los tópicos, los temarios, por ahí han tirado el link. Ahí, Hacks, ha tirado el link sobre la sección del examen 101. Un poco lo de esta charla. ¿Qué se trata en este tópico? Básicamente, cómo se configura el group, cómo se administra, qué es el Master Boot Record, el MBR, o sea, el Master Boot Record a nivel de arquitectura de disco, es el sector inicial donde nosotros cargamos el gestor de arranque, que sería la primera pista o la pista 0 del disco, donde nosotros vamos a iniciar el sistema, iniciar hardware, detecta esa pista, lanza el gestor de arranque y de ahí nosotros decidimos qué sistema cargar, qué sistema operativo cargar. Todos los sistemas tienen un gestor de arranque. Ocurre que, por ejemplo, los sistemas de Microsoft no reconocen otro sistema operativo que no sea de Microsoft, y perdón por la mala palabra por ahí, mientras que el de Linux reconoce los sistemas de Microsoft y los de Linux. Por lo tanto, cuando uno instala un dual boot, dos sistemas operativos, un Windows y un Linux en la misma máquina, tiene que tener en cuenta primero instalar Windows y después Linux, o si lo hace al revés, tener en cuenta que el Windows va a reemplazar el gestor de arranque de Linux, vamos a tener que reinstalarlo. Pero todo se puede trabajar a través del group. Uno puede arrancar después con un live CD, puede trabajar un poco sobre el group, sobre la pista 0, sobre el Master Boot Record y restaurar el gestor de arranque. No es que se pierda la información y queda totalmente inaccesible. Tenemos ahí comandos como group install o group 2 install, dependiendo de la versión que estemos usando. Tenemos la edición del archivo etc boot, group cfg, dependiendo de la configuración. En el directorio /boot /group tenemos básicamente toda la configuración del group, del gestor de arranque. Esa partición, ese directorio /boot, generalmente se coloca en la misma partición del sistema raíz o se puede también separar en una partición distinta. Se suele colocar también como una partición separada para poder por ahí testear diferentes kernels, o si yo tengo que reinstalar mi máquina y formateo el disco raíz, no tener que compilar los kernels ni andar haciendo backup de ese kernel ni demás. En este directorio están básicamente los kernels que uno ha compilado, las configuraciones del kernel, el ramdisk de inicio de los kernels, que es un archivito que nos permite a nosotros montar primeramente el sistema de archivos raíz, donde está el kernel propiamente dicho, y lanzarlo para que pueda arrancar la máquina. Ese sería entonces uno de los tópicos de este primer examen. ¿Qué más tenemos? Tenemos algunos comandos de manejo de librerías. Vamos a ponerlo acá, es el tópico 102.3. Librerías vamos a colocarlo como biblioteca. Bibliotecas compartidas, que tienen que ver con algunos comandos y usos de manejo de bibliotecas en las aplicaciones. ¿Qué son las bibliotecas? Básicamente, cuando uno compila una aplicación en cualquier sistema operativo, esa aplicación necesita acceder a funcionalidades que no están programadas, que no están de alguna forma embebidas dentro de la aplicación. Por ejemplo, si yo estoy programando un código fuente, vamos a pasar acá un poquito el video.
así de paso nos divierte un poquito. Si yo estoy programando, por ejemplo, un código fuente escrito en lenguaje C, por ejemplo, van a haber ciertas funciones que yo voy a estar utilizando dentro de mi código, de mi programa, que son funciones propias de mi programa, que yo puedo estar programando, y hay funciones pertenecientes a la biblioteca estándar, por ejemplo, biblioteca estándar de C, o pertenecientes a otras bibliotecas, como por ejemplo bibliotecas de captura de tráfico, uno por ahí lo que ha programado, capturas de tráfico con librerías PCAP, manejo de cifradores, librerías de cifradores como el OpenSSL, por ejemplo, que en el repositorio, creo que por ahí están hablando de repositorios, en el repositorio de Debian o de las distribuciones derivadas de Debian, generalmente aparecen como paquetes, vamos a ponerlo por acá, ya les muestro ya terminar, paquetes -dev. El -dev es de develop, que hace referencia a bibliotecas de desarrollo. Esas bibliotecas pueden ser de dos tipos, pueden ser estáticas o pueden ser dinámicas. Cuando uno compila un código en forma estática, lo que está haciendo es tomar esa funcionalidad de la biblioteca, por ejemplo, la funcionalidad del cifrado, o funciones de captura de tráfico, o de la que sea, funciones gráficas, y meterlas dentro de nuestra aplicación, con lo cual nuestra aplicación va a ser autónoma, va a poder ejecutarse sin que estén esas librerías instaladas. Y por otro lado, va a ser una aplicación bastante más grande de lo que puede llegar a ser recomendable, digamos de alguna forma, porque muchas de esas librerías, más que nada lo que son librerías o bibliotecas estándares de C, en Linux, ya están instaladas en cualquier sistema Linux, por lo tanto no sería necesario que uno las tenga en todas las aplicaciones. Por ejemplo, lo que es el estándar input-output, bibliotecas que nos permiten agregar funciones de captura de datos por terminal, muestras de datos por terminal, lo que es entrada y salida por terminal, por ejemplo, o sistema de archivos, entrada y salida de archivos en bajo nivel, en alto nivel, generalmente ya están en el sistema operativo funcionando y no sería necesario que yo le agregue a mi aplicación. En ese caso se utilizan lo que serían librerías dinámicas. Librerías dinámicas es cuando yo a mi aplicación, cuando la compilo, le digo que no incorpore toda la funcionalidad de la librería o de la función, sino que le digo que dónde están esas funciones dentro del sistema operativo para que vaya y las ejecute. En ese caso estaríamos hablando de un linkeo dinámico que hace que mi aplicación no incorpore toda la funcionalidad, con lo cual va a ser una aplicación bastante más reducida en tamaño. Y cuando yo la vaya a correr en un sistema, va a utilizar a las librerías y a las funcionalidades del sistema operativo para poder acceder al hardware, al disco y demás. En ese caso estaríamos linkeando la aplicación. No vamos a entrar demasiado en detalle de qué es la compilación, qué es el link, pero para que tengamos una idea, estaríamos enlazando o linkeando la aplicación con librerías que ya están en el sistema. Esas librerías, vamos a pasar acá a la terminal, esas librerías se llaman librerías dinámicas. Ahí están los paquetes dev que les comentaba. Fíjense, por ejemplo, vamos a pasar acá a otra terminal, como para que les pueda mostrar. A ver si tengo. Fíjense, estos son paquetes dev que yo tengo instalados en mi sistema, y entre ellos tengo, por ejemplo, Python, biblioteca de desarrollo Python, PHP 5 Dev, biblioteca de desarrollo de PHP 5, y por ahí deberían estar las de OpenSSL, a ver si están instaladas acá. Son las que ya está usando OpenSSL, Python OpenSSL, vamos a están las de Wrapper. Acá, por ejemplo, tenemos la libpcap, las librerías de captura de tráfico, library, packet capture, -dev es la parte de develop, la parte de desarrollo, y esas librerías nos dan funcionalidades para poder acceder a las interfaces de red y levantar tráfico. Levantar tráfico de red, o sea, snifear tráfico de red, como se le dice por ahí en la jerga. ¿Qué es lo que hace un software como TCP/DAM, como WiresArch, como Sniffit, DSNIF? Todos los sniffers, incluso los que uno pueda programarse, utilizando estas librerías, usan la misma funcionalidad. Pasa que cada uno mostrará el resultado de una forma distinta. Pero, por ejemplo, un TCP/DAM y un WiresArch capturan tráfico de red en bajo nivel exactamente igual, usando libpcap. Y eso está instalado en mi sistema, porque yo estoy usando esos paquetes. Ahí tenemos un poco
algunos ejemplos de ese tipo de librerías. Y después, nosotros acá en Linux tenemos, como les comentaba recién, linkeo entre comillas, no es una palabra que exista. Linkeo o enlace que puede ser estático o dinámico. El estático es un poco el que incorpora toda la funcionalidad en el mismo archivo, y dinámico es el que accede al sistema operativo y a las librerías que están instaladas sin incorporarlas, o sea, enlaza directamente contra el sistema. Aquí es donde se usan los archivos .a, que viene a ser la librería estática, viene al archivo. Y aquí tenemos los .so, si escribo bien, el shared object, que son las librerías dinámicas. Esta librería dinámica es el equivalente al DLL de Microsoft. ¿Sí? Ese sería un poco el equivalente, para que tengamos una idea. Bien. Eso sería un poco el tópico 102.3. Ya enseguida, ahora terminamos un poco esta reseña y dejamos un rato ahí el chat para sacar algunas dudas. Nos hemos detenido bastante en algunos temas. Librerías dinámicas, el manejo de paquetes, lo que sería el tópico 102.4. La administración de paquetes, que tiene que ver con cómo hacemos nosotros para instalar y desinstalar aplicaciones. Eso depende mucho de cada uno de los sistemas operativos, de las distribuciones de Linux. Temas de distribuciones y demás están explicados en algunos otros seminarios gratuitos sobre conceptos más básicos. Lo que tiene que ver con la administración de paquetes, por ejemplo, apt-get, aptitude, rpm, tpkg, yum. Acá he mezclado un poco los gestores de paquetes y los gestores de actualizaciones y de dependencias, pero son una forma que nosotros tenemos de acceder al software en un sistema Linux. Una de las formas es esta, a través de gestores de paquetes, donde uno se conecta directamente a un repositorio online. Por ahí decían el archivo sources.list, que tienen los repositorios online configurables, que son servidores de archivos, básicamente, que tienen la información de los paquetes que yo necesito, la aplicación. ¿Qué es lo que hacemos con estos gestores? Nos conectamos, descargamos la aplicación, ya precompilada, son aplicaciones funcionales, se descargan, se instalan en nuestro sistema y las tenemos disponibles. La otra forma es que yo me tenga que descargar automáticamente o manualmente el paquete para instalarlo en mi máquina, para lo cual usaré, por ejemplo, de PKG o RPM. Lo que es apt-get, aptitude y yum conectan directamente al repositorio y la descargan. Se usa generalmente para gestión de dependencias y actualización del sistema. Y en el caso de que no esté la aplicación que yo necesito en el repositorio, yo puedo usar la compilación desde los fuentes. El código fuente es el código escrito por el programador. Como estamos hablando de sistemas abiertos, por lo general disponemos de las fuentes de las aplicaciones. Los códigos fuentes pueden ser de software libre, pueden ser de open source, dependiendo de las licencias que tengan, más que nada. Pero generalmente está el código fuente. Si yo no tengo el paquete, por ejemplo, en un Debian, que usaré el aptitude, el apt-get o el dpkg, esto es Debian, lo que es rpm y yum es Red Hat o basados en Red Hat, o derivados o distribuciones que utilicen ese gestor de paquetes. Si yo tengo el paquete en el repositorio, lo descargo y lo instalo. Si no lo tengo, voy a tener que bajarme el software desde la página del desarrollador, el código fuente, si que el desarrollador no me da un paquete ya precompilado, lo descargo y lo compilo yo en mi aplicación, en mi distribución. ¿Cómo lo puedo compilar? Usando compiladores de Linux, como GCC, por ejemplo, que es el GNU Compiler Collection, compiladores de C, C++, incluso Java, para algunas aplicaciones de Linux. Esa sería una forma también de acceder a los paquetes del sistema operativo. Bien. 102, vamos a ir a otro de los tópicos. Bueno, lo que es el 102.5 es un poco hablar de estos,
de RPM y Yum, lo que es Red Hat. 102.4 es más que nada la parte de Debian. Vamos a ir separándolos de paquetes de. Entonces vamos a separar un poco los tantos. 102.5, que tiene que ver con RPM, y aquí tenemos el Yum, tenemos el comando RPM. Cada uno por ahí tendrá más o menos conocimientos en alguna de estas herramientas, dependiendo de la distro que está acostumbrado a usar. Por ejemplo, los dev, lo que es apt-get, aptitude y algún gestor gráfico, Synaptic, por ejemplo, son frontend para estos gestores de línea de comandos. Serán distribuciones Debian por paquetes .dev, basados en Debian o basados en Debian, como Ubuntu, como Mint, mientras que los RPM tienen que ver con distribuciones basadas en Red Hat o similares, como SUSE, como Mandriva, todas distribuciones tipo RPM, que es otro de los estándares que tenemos dentro de las distribuciones Linux. Son los dos más grandes en realidad. ¿Qué más tenemos? El tópico 103. Ya estábamos ahí acercándonos un poco a los detalles. 103 y 104. 103 habla un poco de comandos. 103.1 trabajo con comandos en realidad. Eso vamos a hablarlo después, porque como les digo, en la parte de comandos en el examen 101 es bastante sencilla, bastante básica, y en el examen 102 ya se tiende un poco más a lo que es el scripting, así que la próxima charla vamos a profundizar un poco en comandos, algunos otros comandos, y vamos a profundizar en lo que es algo de shell scripting, por lo menos para que tengamos algunas nociones de qué es lo que haría falta a la hora de trabajar en un sistema operativo. Tenemos el tópico 103.2, también hablando sobre comandos. Estoy sacando la información ahí del sitio de LPI oficial, un poco explicándoles y resumiéndoles qué es lo que nos estaría haciendo falta para rendir las certificaciones, en este caso la certificación, el examen 101 del LPI. El 101 junto con el 102 harían la certificación LPI 1, aprobando las dos, tendríamos ese certificado internacional. El 102 habla sobre manejo de archivos, lectura de archivos, lectura de cantidad de líneas de archivos, copia de archivos, un poco profundizamiento en este tipo de comandos. Más que nada lo que es archivos y flujos de entrada-salida, que también lo veremos un poco cuando hablemos de archivos. Después tenemos el topic 103.4. 103.4. Esto, los que estoy sacando así por arriba son porque lo vamos a ver después, en realidad, no es por otra cosa. 103.4 habla sobre la parte de manejo de pipes y redirecciones en línea de comandos. Todo esto, el 103 en general habla sobre línea de comandos. Lo que tiene que ver con pipe es, por ejemplo, cómo hacemos nosotros para redireccionar entradas y salidas dentro de la línea de comandos. Por ejemplo, vamos a hacer un par de ejemplos acá. O acá, mejor. Lo vamos directamente en vivo. Por ejemplo, un ls barra me muestra a mí la salida del sistema de archivos raíz. Pero yo podría hacer un ls, por ejemplo, -l barra, que muestra una salida más detallada. Un pequeño ejemplo simplemente. Me la muestra por salida estándar. Sin embargo, yo podría hacer, por ejemplo, esto, ls-l barra, y tirar la salida a un archivo que sea salida del ls, por ejemplo, como para no olvidarnos del nombre. Salida del ls. Yo ejecuto esto y ¿qué hice? En realidad estoy usando una redirección de salida, ese símbolo mayor es una redirección de la salida estándar, que hace que el contenido de este comando, la salida del comando, no salga por pantalla, sino que se redirija a este archivo. Yo creé ese archivo en realidad, para tdp salida, tengo el archivo creado,
y lo puedo editar, lo puedo ver con, con cualquier editor. Por ejemplo, podría ser un bitmp salida, abrirlo y tener acá adentro el contenido de lo que yo largué con ls. ¿Se ve? Y esto es un archivo de texto común. Lo puedo editar, puedo hacer lo que yo quiera. Eso es bastante útil dentro de una terminal de Linux, porque uno puede reportar o puede almacenar cierta información simplemente redirigiendo salidas. O incluso filtrar. Fíjense, por ejemplo, el s-l barra pipe es otro de los tópicos del 103.4. Pipe, grep, digamos, home. ¿Qué hace esto? De la salida del comando, esa salida se la paso a otro comando que está filtrándome únicamente por las líneas que contengan la palabra home, como esta. Entonces uno puede filtrar por líneas, puede trabajarlo bastante cómodamente por pipes. Incluso podría encadenar varios pipes para armarse aplicaciones enteras. Son aplicaciones tipo pipeline. Por ejemplo, si yo quisiera mostrar solamente los permisos, que es esta parte de acá, la primera columna, yo podría hacer una WK y mostrar el pesos1. Y estaría mostrando pesos1 para sacar o extraer únicamente los permisos de esa columna. Uno puede encadenar con pipe como quiera para ir sacando o reduciendo las salidas a lo que a uno le interesa. Y eso se ve después en la parte de script. Uno puede trabajar directamente con script. Son algunos de los comandos. Esto por ahí se escapa un poco del temario de hoy, pero para que tengan una idea de cómo se usa el pipe o a qué se refiere con eso de pipeline y con la parte de redirecciones. Bien. El topic 103, me faltó el topic 103 por acá. Eso, veía algo más. Claro. 103.3. Esto es lo que tiene que ver con copia de archivos, compresión, o sea, comandos como gzip, tar, rm, mkdir, manejo de directorios. O sea, sigue un poco con la misma línea de lo que vamos a hablar después en la parte de comandos. El topic 103, como les digo, son prácticamente todos comandos. Después tenemos algunos comandos más de monitoreo, lo que sería el topic 103.5. Monitoreo de recursos del sistema, por ejemplo, comandos como jobs, comandos como ps, uptime, kill, killall, free, por ejemplo, top. Estos comandos, htop, si nosotros instalamos la aplicación, esos comandos nos permiten básicamente administrar y monitorear de alguna forma los procesos del sistema. Por ejemplo, lo que es htop es un comando que me permite, es una aplicación, o top, son aplicaciones que me permiten ver en tiempo real los procesos que están corriendo y los recursos que están consumiendo, en cuanto a memoria, en cuanto a procesamiento, por ejemplo. Si corro el comando htop, vamos a ver que acá tenemos los procesos que están corriendo, la memoria que está consumiendo, los dos procesadores que tengo, los dos micros, los dos cores del mi Core 2 Duo, en cuanto están. Acá en el Hangout se está comiendo el procesador entero prácticamente. La cantidad de memoria que tengo, la cantidad usada, la cantidad en buffers, en caché, la swap total y la swap usada. ¿Se ve? Lo muestra en un formato bastante simple y acá nosotros tenemos varias utilidades para poder trabajar con esos procesos. Yo acá puedo mandarle una señal a cualquier proceso y, por ejemplo, matarlo, reiniciarlo. Es bastante completo el comando top. Esto es htop, en realidad es una versión más humanamente amigable del top. El top original es este. Bastante más duro, pero también útil. Y así como tenemos esos comandos, también tenemos el ps que les comentaba hace un rato, que me da una salida estática del uso del sistema operativo en procesos. Los procesos están corriendo en ese momento. En mi sistema, el estado de los procesos, no vamos a entrar demasiado en detalle, pero ese sería el estado, este es el process ID,
o identificador que me permite, por ejemplo, matar un proceso cuando no está respondiendo. Y esos comandos, ese trabajo, es lo que se administra acá en el topic 103.5. Jobs, la parte de procesos en primer plano, en segundo plano, en foreground, background, eso podemos trabajarlo ahí. Esto un poco para que vayan conociendo qué es lo que haría falta saber para poder rendir este examen. El tema de la modificación de las prioridades del proceso, en algún seminario hemos hablado sobre procesos. El 103.6, por ejemplo, habla sobre prioridades de procesos y administración de las prioridades. O sea, cómo hago que un proceso tenga mayor chance de entrar al micro respecto a otro proceso, si yo necesito que entre más veces o se ejecute más rápido. Ya que se usan comandos como nice, como ps, renice, el mismo top, htop, ya que arriba, como les mostré recién, nos permite ver el estado de los procesos, acá abajo nos permiten también, entre otras cosas, cambiar las prioridades dinámicas de los procesos. Incluso el kernel también administra estas prioridades para evitar que los procesos queden colgados eternamente. Hay bastante detalle ahí. ¿Qué más tenemos? El topic 103.7, ya estamos ahí llegando al final de los topics 103. Como verán, es bastante detallista en lo que tiene que ver con comandos, con funcionalidad del sistema. De hecho, es la parte práctica de la administración de un Linux, este topic 103. Así que tendríamos que tener bastante en claro este tipo de conceptos. El 103.7 tiene que ver con la búsqueda de información. Por ejemplo, búsqueda de archivos, expresiones regulares, comandos como grep, grep, sed, awdk, un poco yo recién les mostré ahí algunos ejemplos. Este tópico se basa básicamente, para la redundancia, en estos conceptos. Cómo buscamos dentro de un archivo ciertos patrones, cómo filtramos de alguna forma ciertas expresiones a través de este tipo de comandos. Como les mostré recién, filtrar una línea con grep, filtrar una columna con awdk, con qt. También podríamos filtrar columnas. Son todos comandos que se usan para filtrar información de salida de un archivo, información de salida de un comando, sin ningún inconveniente. Y después tenemos el topic 103.8, que tiene que ver con el editor de textos VI. VI, que es este editor que estoy usando yo en este momento. Es un editor de texto de línea de comandos, muy utilizado en el ambiente Unix. De hecho, es un editor de Unix heredado a Linux, bastante completo, muy potente. Yo lo suelo usar también para programar, así que imagínense que tienen manejo de tabs, manejo de escritorio partido. Esa parte de arriba, por ejemplo, está fija, mientras que la parte de abajo la estoy trabajando yo. Todo por línea de comandos. Es uno de los editores favoritos para mí de lo que es el trabajo en Linux. Todo lo suelo hacer con el editor VI. Y acá tenemos un montón de comandos de trabajo con VI. ¿Por qué VI no otro editor? Porque simplemente VI es el que está contemplado en la certificación LPI. Es uno de los editores más conocidos para poder trabajar acá. Si uno quiere rendir LPI, tendrá que conocer VI. Por más que maneje Nano, que maneje Emacs o algún otro, lo que pide la certificación, en el caso del examen 101, es el editor VI. Eso sería entonces un poco el manejo del topic 103. Es uno de los tópicos bastante extensos, donde tenemos administración de comandos, administración del sistema por comandos, archivos, un poco lo que les he hablado por acá, redirecciones, pipes, administración de procesos y edición de configuraciones y edición de configuraciones de servicio y de sistema operativo a través del editor VI. Y después saltaríamos a lo que es el topic 104, vamos a ponerlo por acá, el 104.1, que ya trabaja, todo lo que es 104 trabaja con
dispositivos de almacenamiento, sistema de archivos, el sistema de archivos jerárquico. Vamos a poner por acá, por ejemplo, el 104.1, particiones y sistemas de archivos. Partición de sistema de archivos hace referencia a conceptos sobre los sistemas de archivos que nosotros podemos usar en Linux. Básicamente conceptos sobre extendido 2, 3 o 4, las diferencias que tenemos. Eso está en la bibliografía recomendada por LPI para la certificación. Explica un poco las diferencias. Razer, File System, BFAT, XFS, etcétera, disponen ya de esta información. O sea, cada uno tiene una forma básica de organización de archivos en disco y lo hace de una manera distinta. Lo que sí es unificado en todos es la forma de creación de estos sistemas de archivos a través de comandos como mkfs para creación de sistemas de archivos, mkswap, eso es un sistema de archivos más, vamos a ponerlo acá, el archivo de intercambio, comandos como fdisk, cfdisk, gparted, parted, son comandos que nos permiten trabajar sobre básicamente las estructuras del sistema de archivos. También tenemos fsck si uno quiere chequear el estado, lo que sería una especie de ScanDisk, para el que conoce la parte de Windows. fsck para chequear el estado de las particiones y los sistemas de archivos. Ese sería entonces uno de los comandos de administración uno de los temas del topic 104, 104.1, habla específicamente sobre particiones. El 104.2 habla específicamente sobre el mantenimiento y la integridad de los sistemas de archivos. O sea, la parte de archivos, mantenimiento de los sistemas de archivos que tienen mantenimiento y por ahí tuneo o edición de algunos parámetros particulares de ciertos sistemas de archivos que tienen que ver con algunos comandos básicos como, por ejemplo, do para ver el uso de disco de un directorio, de un archivo, df para ver el uso de disco y espacio libre en diferentes particiones. Acá hay una alternativa que se llama dfc, que está en algunos repositorios, que nos muestran la salida del df un poco más mejorada de alguna forma. Fíjense, por ejemplo, para que tengamos una idea ahora, un df-h me muestra la salida de algunos de mis sistemas de archivos, la cantidad de espacio ocupada, la cantidad de megas disponibles, espacio ocupado. Por acá tengo el barra home con el 41% ocupado, 271 gigas libres. Eso lo puedo ver con df. Está el dfc, que muestra la misma información pero un poco mejorada, digamos. Ya tenemos colores, tenemos alineamiento de columnas y demás. Tenemos, por ejemplo, el do menos, por ejemplo, sh/boot, que muestra, por ejemplo, cuánto consume un directorio particular, sumarizando todo el contenido que tiene adentro. Estos son modificadores de cada uno de los comandos que también tendríamos que tener en cuenta, por lo menos los principales, a la hora de rendir la certificación. Eso está también en las bibliografías, en la documentación de estas certificaciones. Serían algunos de los comandos que harían falta saber para el topic 102. Junto con, por ejemplo, tune2fs, que nos permite administrar o modificar algunos parámetros de ciertas particiones, como la cantidad de veces que se va a requerir un FSSK que chequea los discos o las particiones cada cierta cantidad de montajes o cierta cantidad de arranques de la máquina, por decirlo fácil. Esa cantidad, esos parámetros, yo los puedo modificar con el tune2fs. Podemos usar también, por ejemplo, XFS Tools, que son herramientas como tune2fs, que son tune2fs básicamente para sistemas extendidos, que es el sistema nativo de Linux, y XFS Tools vienen a ser equivalentes para
sistemas de archivos XFS, que son otros sistemas de archivos también para compatibles con estos sistemas. ¿Qué más tenemos? Tenemos el topic 104.4, también hablando sobre particiones, en este caso el 104, no, 104.3, me voy a equivocar de vuelta, 104.3, que habla sobre montaje y puntos de montaje. Y aquí tenemos comandos como mount, umount, pmount, básicos para poder trabajar con montaje y desmontaje de sistemas de archivos. Montar una partición o un sistema de archivos es cargar en un directorio de alguna forma para que yo, accediendo al directorio, pueda ver el contenido de la partición. Ese directorio se llama punto de montaje y la forma de montarlo se hace a través de comando mount o umount. Y pmount es una alternativa a nivel de usuario para que un usuario común también pueda trabajar con ciertos montajes. Y también tenemos acá explicaciones sobre algunos directorios, sistemas de archivos raíz, que hablaremos después más adelante, como el /mnt, el /media, que son directorios que tienen puntos de montajes estándares. Uno puede montar en cualquier directorio, pero, o sea, no en cualquier directorio, sino en un directorio específico que uno puede crear. Pero estos puntos de montaje, estos directorios son creados en el sistema operativo ya como estándar para mantener un orden de cuáles son los directorios que me permiten a mí o que de alguna forma me sirven para montar sistemas de archivos. Un pendrive, un disco, un disco externo, un CD, un DVD, yo los puedo montar generalmente en estos directorios. Y el uso del archivo etc fstab, que es el que me permite configurar el montaje automático, o no, dependiendo de, son montajes estáticos de alguna forma, montajes que yo quiero que se monten, o discos que quiero que se monten automáticamente al arrancar la máquina, o que tengan cierta información sobre montaje para que un usuario común pueda montar un disco sin necesidad de tener privilegios elevados. Todo eso se configura en este tipo de archivos. Ahí en el blog nuestro, en academiaslinux.com, hemos escrito un par de posts sobre administración de discos, administración de sistemas de archivos. 104.3, 104.4, ya para ir cerrando un poco este Hangout. 104.4 habla más de lo que tiene que ver con cuotas de disco, o sea, la capacidad que yo puedo limitarle a un usuario para escribir en su disco. Esto tiene que ver con cuotas en tamaño y en cantidad de elementos, o sea, cantidad de archivos, directorios, etcétera, que puede tener un usuario en su poder. Tiene que ver mucho con la parte de propiedad de un recurso, porque cada usuario tiene sus archivos de su propiedad, tiene sus permisos, y la cantidad de archivos que tienen propiedad de un usuario pueden limitarse a nivel de administración usando los conceptos de cuotas de disco. Esa cantidad de elementos se llama cantidad de nodos, en realidad un poco más técnico, y yo puedo limitarle a un usuario la cantidad de nodos que puedo tener disponibles. Así como también el tamaño, por supuesto. Podría decirle a un usuario que tenga 10 GB en archivos en su poder y que no pueda superar ese tamaño real de almacenamiento. Se usa más que nada en servicios de correo electrónico y demás, servidores de archivos, para que un usuario no monopolice el espacio en disco. 104.4, y después, bueno, tenemos la parte de 105, 104.5 y 104.6, que habla más. 104.5, por ejemplo, habla todo lo que tenga que ver con permisos, un poco la extensión de 104, permisos y propiedad, o sea, comandos como user, group y las variantes en bajo nivel como user add, group add, toda la parte de manejo de permisos, chmod, chown, grp, umask, que nos permite a nosotros modificar permisos. chmod, el modo de un archivo son los permisos. chown nos permite cambiar al dueño del archivo, incluso al grupo. chgroup es cambiar el grupo. umask es la máscara de creación de elementos nuevos para un usuario,
Como les digo, no vamos a entrar demasiado en detalle, pero para que sepan qué es lo que haría falta conocer. Muchos de estos conceptos ya lo sabrán, otros no. Eso sería un poco el topic 104, lo que haría la parte de 104.5, lo que haría la parte de manejo de propiedad de archivos y manejo de permisos y marcas. Relacionado con el 104.4, por el simple hecho de que las cuotas de disco se asignan por usuario, por lo tanto, las cuotas de disco se asignan a un usuario determinado con cierta cantidad de archivos, con cierto espacio en disco, y ese usuario va a tener que tener cierta propiedad y permisos sobre sus archivos. Avanzando un poquito, el 104.6, de alguna forma, habla sobre enlaces simbólicos, enlaces y hard, de alguna forma, o sea, el comando ln. El comando ln es bastante potente porque se usa mucho en configuraciones, se usa mucho en dispositivos. Un enlace puede ser un simbólico, un symlink, como se lo conoce por ahí en la jerga. Acá tenemos symlink, symbolic link, o un hard link, que es un enlace duro, que tiene que ver con la forma en que se relacionan dos nombres de archivos en un sistema de archivos. Conociendo el concepto de inodo, conociendo un poco la gestión del sistema de archivos interna, nosotros podemos llegar a trabajar con symlinks, que son enlaces de un archivo a otro, es un acceso directo, es un archivo que apunta a otro, de alguna forma, y hard links, que son dos nombres que hacen referencia al mismo archivo, cosa que no existe en otro sistema operativo que no sea del tipo Unix. Yo puedo tener dos nombres o más, n cantidad de nombres de archivos distintos, entre comillas, dentro de un disco, que estén haciendo referencia a los mismos bloques de disco, o sea que sean básicamente el mismo archivo en el disco. Y se usa mucho en configuraciones, se usa mucho en manejo interno del propio sistema operativo Linux. Y por último, el tópico, esto para terminar el examen 101, 104.7 hace referencia a la búsqueda de archivos. Antes estuvimos hablando sobre la búsqueda de patrones dentro de archivos con comandos como grep, como awk. En este caso el topic 104.7 hace referencia a búsqueda de archivos como por ejemplo comando find, comando locate y updatedb. Vamos a poner acá con más porque se usan los dos en forma simultánea. Uno actualiza la base de datos de búsqueda de archivos y el locate busca los archivos básicamente, pero lo hace sobre una base de datos ya precargada, con lo cual es bastante más rápido que un find. El find, la ventaja que tiene es que es un comando potentísimo que nos permite buscar archivos en todo el sistema de archivos del disco, del sistema operativo, siempre y cuando tengamos permisos, por supuesto. Y además nos permite, entre otras cosas, buscar por permisos, buscar por nombres de usuarios, buscar por grupos y ejecutar comandos con cada uno de los resultados de búsqueda. Yo podría buscar todos los archivos que contengan cierto patrón en un nombre y eliminarlos, por ejemplo. Eso lo podríamos hacer directamente con un comando find sin necesidad de andar encapsulando o utilizando raros scripts para ejecutar tareas más complejas. Se puede usar también con el comando find. Otros comandos interesantes son which, where is, que nos permiten encontrar información sobre ciertos binarios o ciertos componentes de una aplicación. Por ejemplo, yo sé que está el comando ls que me permite listar, ls barra, me permite listar el contenido de un directorio, pero si quiero saber dónde está el binario del ls, podría correr este comando. Entonces yo sé que el binario, el ejecutable, de alguna forma, del ls, es el archivo barra bin barra ls. Y si hago un ls-l, por ejemplo, o para tener una idea, lo veo en verde, lo cual me dice que es ejecutable en Linux, es de propiedad del root, del grupo root, el tamaño en bytes, y acá tenemos los permisos. Esas X que ven por ahí son precisamente la característica de ejecutable del archivo ls. Y por su parte, el comando whereis me muestra, además del binario, del ls, me muestra, por ejemplo, el archivo de documentación. ¿Dónde están los man?
del LS. Cuando ustedes están trabajando con Linux y no saben algún parámetro o quieren conocer cómo funciona un comando, siempre tienen el comando man. Por ejemplo, man ls, que accede a la página de manual del ls, y esa página manual del ls básicamente está cargada en este archivito. Es un archivo gzip, es un archivo comprimido, que es accedido por el comando man cuando uno coloca man ls, por ejemplo, o cualquier otro comando. Fíjense, está la página manual del ls. Y acá tenemos todo el contenido que uno podría llegar a necesitar. Y así con cualquier comando en realidad. Esto para que vean un poco un vistazo de lo que podríamos llegar a hacer. Serían algunos de los comandos propios de búsquedas. Búsquedas de archivos, en general, búsquedas sobre una base de datos ya predefinida, o búsquedas de información sobre algún binario. Sobre alguna aplicación específica. El comando type, también, y esto ya para cerrar, es un comando importante a la hora de poder definir o encontrar cuál es el tipo de un archivo. Tengamos en cuenta que en Linux no hay extensiones, no existen las extensiones de archivos, si bien algunas aplicaciones las usan. No es como en Windows que uno tiene un .exe y sabe que es ejecutable. En Linux podríamos tener un archivo ejecutable sin extensión, de hecho generalmente no tiene extensión, los ejecutables. ¿Y cómo me doy cuenta que es un ejecutable? Primero por los permisos, generalmente, y segundo por el formato interno que tiene ese binario. ¿Cómo sabemos cuál es el formato interno? Por ejemplo, con el comando type /bin ls. El tipo, a ver, alguno txt, a ver si me muestra /bin ls. ¿Por qué me muestra otro binario? Algunos binarios. Me muestra, no sé si el mal no tiene. Ahí tengo un problema yo con el type mío. El type me debería mostrar en realidad el tipo de un archivo. A ver si tengo algún txt. File, perdón. Ahí está. Era el comando file, una confusión mía. El file, por ejemplo, me muestra cuál es el tipo de un archivo. File me dice acá que es un LF, es el formato ejecutable de Linux, es un ejecutable de 32 bits para mi Linux x86, que es un 32 bits, es un Core Duo, un Debian, es un Debian 8 y 386. Y así como tengo el file, por ejemplo, para algún archivo txt, por ejemplo, cualquiera de estos. Ahí me dice que es un UTF-8 Unicode, que es un archivo texto. ¿Sí? El comando file entonces me muestra información del file sobre el tipo de contenido que yo tengo en cualquier archivo. Buenísimo. Bueno, con esto entonces más o menos estaríamos un poco cubriendo el contenido de los exámenes del examen 101, un poco lo que era esta primera charla. La próxima estaremos hablando sobre el examen 102, un poco lo que cubre el examen 102, y los dos juntos, 101 y 102, son los necesarios para poder certificarse como LPIC 1, o sea, el nivel 1 de la certificación LPIC. Como verán, es bastante el contenido que hay que estudiar si uno no sabe nada de Linux, hay que ponerse tranquilos ahí recopilando información, hay bastantes manuales. En el mismo sitio de LPI, fíjense, ahí les puse un poco los links, entren a este sitio, al lpi.org, van a poder encontrarse con bibliografía recomendada, algunos libros que se pueden llegar a conseguir, y por supuesto, los cursos nuestros tienen un poco la orientación a la certificación LPI, básicamente la 101 y 102, los primeros cursos, y después los cursos más avanzados junto con los workshops, la 201 y 202. Después la LPIC 3, el 301 hasta el 304, tiene más que ver con redes mixtas, con OpenLDAP, con Active Directory y otros protocolos que se ven en algunos cursos también más avanzados. Bueno, esto sería entonces un poco una reseña del primer examen, un poco una reseña profundizando en uno de los temas principales de este primer examen.
la próxima ya estaremos siguiendo con el 102 y algunas otras cuestiones relacionadas con las certificaciones LPI. Ahí les dejo los links. carrelinux.com es nuestro sitio, para el que no ha entrado. academiaslinux.com es nuestro blog, ahí vamos subiendo información toda la semana. Este es mi sitio personal, donde están las redes sociales, por ahí si alguno quiere seguir. Las redes de carrera están en el sitio nuestro, Carrera Linux, se los voy a poner ahí. Carrera Linuxar, y en el Facebook también. Carrera Linuxar. Nos pueden seguir, acá está el sitio de lpi.org, donde está un poco el temario que les he estado comentando. La galería de videos donde vamos a ir subiendo estos hangouts para que los tengan disponibles, y los correos electrónicos míos y de informes de clase, el tema de ventas, el tema de valores, si alguno quiere consultar por algún curso, y por supuesto en el sitio está el formulario de contacto, si alguno quiere entrar ahí. Bien, vamos a cerrar acá la transmisión. Voy a sacar la pantalla. Ahí estamos. Vamos a cerrar acá la transmisión. Les agradezco a todos que hayan estado por ahí y la concurrencia que hemos tenido, el interés por la parte de la certificación y un poco software libre, Linux y todo esto que estamos hablando. Yo ahora voy a cortar el Hangout, así se va encodiendo el video, y sigo un ratito ahí por chat para las dudas que puedan llegar a surgir. Ya se nos ha ido bastante tiempo igual, hemos extendido un poco el horario de la charla. Bueno, desde ya muchas gracias de nuevo, y espero encontrarlos en la próxima charla, así que cuídense, pasen la línea. Debería estar terminado. Desde Colombia. Genial, bienvenidos. Vamos a arrancar así, cumplimos un poco con el horario. Bien, bienvenidos a todos, buenas tardes. Ahí vamos a dejar el chat. Les comento que hay un chat de IRC que está abierto, lo he dejado abierto esta vez. Vamos a dejarlo ahí en stand-by. Vamos a dar la charla sobre lo que queremos hablar, un poco sobre el examen 101 del EPIC. Ahora les voy a comentar un poco de qué se trata todo esto. Y después cortamos y quedamos un rato conversando por IRC, sacando dudas y los inconvenientes que puedan tener, las preguntas que tengan. ¿De qué se trata un poco este seminario? En estas 4 charlas, partiendo de hoy lunes 21, miércoles 23, lunes 28 y miércoles 30, vamos a estar hablando sobre los 4 primeros exámenes de las certificaciones internacionales del EPI. Ustedes saben que los cursos de Linux que damos nosotros en CLA, en Carrera Linux, son cursos orientados a la certificación del EPI, y esa certificación en realidad es una válida internacional que nos permite de alguna forma garantizar ante ciertas organizaciones, ciertas empresas, los conocimientos que uno pueda tener sobre Linux en general y sobre ciertos conceptos de Linux básicos o más avanzados dependiendo de los exámenes que uno haya rendido. Son internacionales, por lo tanto tienen validez en todo el mundo, y las certificaciones son 3, las LPI Certification número 1, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En este seminario vamos a hablar sobre las 2 primeras, sobre la certificación LPIC. Vamos a ir escribiendo por acá. Vamos a levantar la terminal, así se puede ver. Vamos a ir haciendo ahí el resumen. Ahí debería estar la terminal. Y cada examen va elevando los contenidos y la dificultad progresivamente. De modo que, por ejemplo, los exámenes 101 y 102 son bastante básicos sobre Linux, sobre un poco la arquitectura, la filosofía y el funcionamiento a nivel de operación del sistema operativo, mientras que los 201 y 202 ya van un poco más allá a lo que es
la arquitectura del kernel, lo que es el funcionamiento interno del sistema, lo que es algunos servicios, servicios de correo electrónico, servicios de web, redes privadas virtuales. Vamos a ir comentando un poco algunos tópicos de cada uno de estos exámenes para que nos ubiquemos qué teníamos que saber nosotros en cada examen, y por supuesto vamos a profundizar un poquito sobre algunos de los tópicos principales de cada uno de ellos. Hablando un poco en detalle sobre el examen 101, acá vamos a hacer un pequeño cronograma. Hoy, 21 de octubre, vamos a estar hablando sobre el 101. El 23 de octubre hablaremos sobre el 102. El 28 de octubre hablaremos sobre el 201 y el 30 de octubre hablaremos sobre el 202. Les comento que yo soy certificado del EPIC 1, yo rendí los exámenes 101 y 102, y ahora estoy por rendir los 201 y 202, así que tenemos una base bastante importante sobre lo que serían las certificaciones. En esta primera charla vamos a empezar a hablar sobre el examen 101 y los tópicos que incluyen este examen. El examen 101, todos los exámenes del EPIC los pueden encontrar en este sitio. Vamos a poner acá el sitio de Carrera Linux, el sitio nuestro, el blog. Este es el sitio, este es nuestro blog. Eso para informar. Está el blog mío también, con un poco las redes sociales y unos links a Carrera Linux. Y está el sitio de LPI, que van a poder visitar para encontrarse información de último momento, en realidad, sobre las certificaciones. Estos exámenes tienen ciertos temarios básicos, pero los detalles de los temarios van a ir cambiando, van a ir actualizándose con el tiempo. Incluso ahora en noviembre se modifican algunos temas de los exámenes del EPIC 2, el 201 y 202, y algunos de los exámenes del EPIC 3. Los del EPIC 3 son 4 exámenes: 301, 302, 303 y 304, que dejaremos para algún tópico más adelante. El examen 101, para que veamos de qué se va a tratar todo esto, habla sobre básicamente 4 aspectos de Linux que tienen que ver con la arquitectura del sistema operativo, la arquitectura del kernel de Linux. En realidad hoy vamos a hablar un poco sobre esto, la gestión de software del sistema operativo, o sea, cómo instalamos y cómo instalamos aplicaciones, qué mecanismos tenemos, qué alternativas tenemos, comparado por ahí con otros sistemas operativos que no son abiertos. Habla también sobre comandos básicos del sistema, en realidad, porque no se profundiza demasiado en comandos en el examen 101. Vamos a ver que el 102 ya incorpora bastantes más comandos, por lo tanto, comandos y incluso la parte de shell scripting. Por lo tanto, vamos a profundizar más que nada en la parte de comandos y shell scripting durante la charla del examen 102, perdón, el miércoles que viene. Comandos y administración básica de dispositivos. Básica, dispositivos y sistema de archivos jerárquico. Digo administración básica en realidad porque se trata de nociones básicas. Todo esto se profundiza después en el examen 201, donde ya se trabaja sobre módulos, sobre controladores, sobre cómo hacer que Linux reconozca los dispositivos y los pueda trabajar de alguna manera eficiente. Incluso tuneando algunos aspectos de ciertos dispositivos, como los discos, por ejemplo, para lograr cierta eficiencia en su trabajo. Los tópicos de los exámenes van dividiéndose en números, en realidad. Tópico 101.1, 101.2, 101.3, que son los puntos principales que uno debería cumplir para... Vamos a estar hablando sobre... antes que nada voy a presentarme. Para el que no me conoce, yo soy Diego Córdoba.
Soy ingeniero en informática en realidad y trabajo en Linux, capacitando, doy clases en la universidad sobre seguridad, sobre redes seguras, monitoreo de recursos de red y montaje de servicios. Y acá en carrera Linux estoy dando los cursos de Linux básicamente y los cursos de ética hacking. Los pueden ver ahí en nuestro sitio. Por el que esté interesado va a poder acceder ahí. Incluso ya podemos llegar a mandar algún tipo de promociones, algún tipo de temarios de cursos nuevos, gracias a que han registrado sus correos electrónicos. Este es el sitio nuestro, ahí tenemos un poco todo el temario de nuestros cursos. Este es nuestro blog, donde vamos subiendo artículos. Todas las semanas vamos posteando artículos nuevos, como para ir devolviéndole un poco a la comunidad lo que uno ha aprendido durante este tiempo. Y les comentaba que en esta serie de charlas, en estas 4 charlas, vamos a estar hablando sobre LPI. Y las certificaciones que brinda. Las certificaciones son, como les decía, la certificación LPI 1, la certificación LPI 2 y la certificación LPI 3. Cada certificación tiene sus exámenes. Vamos a basarnos en esta charla, como les decía, en las 2 primeros. Aquí tenemos el examen 101 y 102. Y aquí tenemos los exámenes 201 y 202. Las certificaciones se van rindiendo en orden, o sea, uno para poder certificar el nivel 2 de LPI, los exámenes 201 y 202, tiene que haber previamente certificado el nivel 1, por lo tanto tiene que haber aprobado con cierto porcentaje los exámenes 101 y 102. Los exámenes por lo general se tratan de preguntas de multiple choice, de preguntas-respuestas, donde uno va seleccionando la respuesta correcta, y son exámenes bastante extensos para el tiempo que nos dan. En realidad, por lo general son exámenes de 60 preguntas en 90 minutos, más o menos para que tengamos una idea de cómo se va a rendir. Hola, 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 probando. Ahí estamos al aire. Vamos a ultimar algunos detalles. Avísenme por favor alguno ahí en el chat si se escucha. Testing. Buenísimo. Vamos a ir arrancando. Y levantamos el texto, un poco lo que quiero comentarles hoy, de qué vamos a hablar. Iniciamos. Vamos a probar a compartir o terminar. Buenísimo.